aquí tenemos un circuito serie que consta de una fuente de voltaje, un diodo y una resistencia. Entonces, por convención, la corriente del diodo sale por el positivo, pasa por el diodo, después la corriente de resistencia pasa por el voltaje de resistencia, hay una caída de voltaje y vuelve al mismo punto. Entonces, sabemos que acá hay un diodo, ¿cierto? Para que se active el diodo tiene que tener dos condiciones. La primera, que la dirección de la corriente esté en dirección del diodo. En este caso esta condición se cumple, que la corriente coincide con la dirección del diodo. Y lo segundo, que la fuente sea superior al voltaje del diodo. Entonces, como 8 voltios es superior a 0.7 voltios, entonces el diodo se activa. Entonces, primero que la corriente esté en dirección del diodo. Y lo segundo, que la fuente sea superior al voltaje del diodo. Entonces aquí, cuando se cumplen esas condiciones, aquí, entonces el ánodo es positivo con respecto al cátodo. Entonces, la corriente, ¿cierto?, del diodo o corriente de resistencia, que sabemos que en un circuito serie la corriente es la misma, no se bifurca. Entonces, para averiguar la corriente del diodo o corriente de resistencia, entonces la ley de voltaje es de Kirchhoff. Entonces, tenemos que la fuente entonces vamos a paralizar con el segundo signo, ¿cierto? Menos más, entonces el segundo signo es más. Entonces más la fuente menos el voltaje del diodo, ¿cierto? Más menos el segundo signo es menos. Más menos el segundo signo es menos, ¿cierto? En voltaje de resistencia. Entonces menos el voltaje de la resistencia, que es igual a 0. Entonces tenemos que la fuente, entonces sabemos el valor de la fuente, que es 8 voltios, y el voltaje del diodo, pero no sabemos el voltaje de la resistencia. Entonces despejamos el valor del voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia es igual a la fuente menos el voltaje del diodo. Entonces, el voltaje de la resistencia es igual a, ¿cuánto vale la fuente? Vale 8 voltios. Entonces, 8 voltios DC, ¿cierto? Menos el voltaje del diodo, que es 0.7 voltios. Entonces el voltaje en la resistencia es igual a 7.3 voltios. Entonces, el voltaje de la resistencia es igual a la corriente de la resistencia por la resistencia. Entonces, despejamos la corriente de la resistencia es igual a voltaje de la resistencia sobre la resistencia. Entonces, la corriente de la resistencia es igual a, ¿cuánto vale el voltaje de la resistencia? Vale 7.3 voltios. Dividido por el valor de la resistencia, que es 5.2K. Vale 5.2. 1.40 miliamperios. Porque recordemos de que voltios sobre kiloohmios nos dan miliamperios. Entonces el valor de la corriente de resistencia es igual a 1.40
miliamperios, que es la misma corriente del diodo. Digamos, otro método para hallar la corriente de la resistencia es, digamos que la tensión menos el voltaje del diodo menos el voltaje de la resistencia es igual a 0. Entonces, aquí despejamos el valor del voltaje de la resistencia es igual a la fuente menos el voltaje del diodo. Entonces, el voltaje de la resistencia equivale a IR por la resistencia, que es igual a la fuente menos el voltaje del diodo. Entonces, como no sabemos la corriente de la resistencia, entonces la despejamos. Entonces queda el valor de la corriente de la resistencia es igual a la fuente menos el voltaje del diodo dividido por la resistencia. Entonces, la corriente de la resistencia es igual a ¿cuánto vale la fuente? La fuente vale 8 voltios. 8 voltios menos 0.7 voltios, que es el voltaje del diodo, dividido por la resistencia, que vale 5.2 kiloohms. 5.2 kiloohms. Entonces, IR, la corriente de la resistencia es igual 8 menos 0.7, eso nos da 7.3 voltios, dividido por la resistencia, 5.2 kiloohmios. Entonces la corriente de la resistencia es igual a 1.40 miliamperios, que es el mismo valor que llevamos que es el mismo valor que llevamos antes. Entonces la corriente de la resistencia es 1.40 miliamperios. Recordemos de que voltios sobre kiloohmios es miliamperios. Entonces la corriente que circula a través de todo el circuito se le queda la misma, solo que el voltaje se fracciona, es 1.40 miliamperios.